Hola, ¿qué tal? Qué gusto estar con ustedes nuevamente y saludarlos. Me da mucho gusto que estén aquí conmigo en la tercera presentación del quinto evangelio. También le damos bienvenida a nuestros peregrinos que nos acompañan otra vez. Y antes que todo, quiero invitarlos a que hagamos nuestra oración inicial. Así es que vayamos a la presencia del Señor en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Padre bueno y misericordioso, te alabamos, te adoramos y te glorificamos. Te damos gracias porque nos has permitido vivir hasta el día de hoy y hasta este momento. Gracias por permitirnos estar en estos instantes de nuestras vidas, compartiendo tu palabra y tu amor a través de esta presentación. Te pedimos, Señor, envíes tu Santo Espíritu para que no sea yo la que hable, sino tú, Señor. Hazme instrumento de tu voluntad para poder transmitir lo que tú quieres que reciban cada una de las personas que me escuchen. Ilumíname, Señor, y guíame en todo momento. Te pedimos también por todas las personas presentes a través de estos medios. Bendícenos, Señor, y bendice a todas nuestras familias donde quiera que se encuentren. Danos la sabiduría para poder discernir lo que tú quieres de nosotros y hacer tu santa voluntad en todo momento de nuestras vidas. Escucha nuestras oraciones, Señor. Te lo pedimos a través de Jesucristo nuestro Señor. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Pues como les decía, y les repito nuevamente, qué gustazo estar aquí otra vez por tercera ocasión en el quinto evangelio. Gracias por sus comentarios. En esta ocasión me han hecho a mí llorar. Y tú sabes quién eres, amiga. Gracias por tus palabras y por tu amistad. Y gracias a todos por su apoyo, por sus comentarios a través del teléfono. Casi siempre ha sido a través de mensajes. Sigo entusiasmada preparándome para preparar estas presentaciones. Cada vez estoy más convencida de que el Señor quiere que yo esté aquí. Aunque créanme, me da trabajo hacerlas, pero las hago con mucho gusto. Me gusta hacerlas, pero es un reto para mí. Gracias por, por compartir también el video. Compártanlo con sus familiares y amigos si es que les ha gustado. Y si no les ha gustado, pues también háganlo porque uno nunca sabe a quién le puede beneficiar. Mi objetivo es de que si alguien tiene la intención de ir a Tierra Santa, pues tengan un poquito más de idea de lo que van a ver o de lo que no quieren ver, que escojan bien su itinerario el día que se pueda ya viajar y quieran ir. Y si no quieren ir, si no tienen ninguna intención de ir, pues también ojalá les guste ver mi humilde experiencia. Así es que muchas gracias por su atención. Entonces iniciamos. Déjenme introducir, como siempre, el programa que les comparto. Ok. Entonces iniciamos, les voy a iniciar con la fotografía de la última fotografía que les presenté en la sesión anterior, que es la transfiguración del Señor. Con esta empezaremos el día de hoy. Y recordemos un poco de lo que visitamos virtualmente. Visitamos el Monte de las Bienaventuranzas, visitamos Tabga, donde Jesucristo multiplicó los panes y los peces, Mensa Christi, donde Jesús confirmó el primado de Pedro y desayunó con sus apóstoles, Cafarnaún, su ciudad favorita y donde hizo tantos milagros, Magdala, la ciudad de María Magdalena, donde yo me identifiqué tanto por el bello homenaje que le hacen a la mujer de fe, a todas las mujeres de Dios. Y por último fue el Monte Tabor, donde ocurrió la transfiguración frente a 3 de sus apóstoles, Pedro, Santiago y Juan. Esta sesión también será muy interesante, ya que entraremos a lo que es ya la región de Jerusalén, a la región de Judea. Es ya lo que conforma el desierto,
los lugares donde Jesús sufrió y padeció su pasión. Y no tanto lo veremos en esta sesión, pero poco a poco veremos cómo va a ir cambiando poco a poco también, no solamente los escenarios, pero nuestro sentir. Así como Jesús sufrió en Jerusalén, también nosotros sufriremos un poco con él. Empezaremos a sentir el cansancio del viaje, empezaremos a tener la consecuencia de los días transcurridos. Algunos se empiezan a enfermar, a tener diferentes síntomas y malestares. Algunos empezamos a experimentar situaciones muy peculiares y nuestras penas y tribulaciones que llevamos dentro empiezan a aflorar. Pero no se me asusten, no los quiero asustar, ¿verdad? No es como que nos fue mal en el viaje, no, al contrario, nos fue muy bien, sino simplemente es muy normal que cuando estás viajando a otro país tan lejano, inclusive cuando voy a México, a veces llego a sentir ciertos malestares por el cambio de comida, el cambio de agua, el que no duerme uno en su cama, en su almohada. Entonces acá también, ¿verdad? Pero nada que no se pueda superar. Dios está con nosotros y nos acompañó en todo momento. Simplemente somos humanos y va uno sintiendo los efectos del viaje, va uno sintiendo los cambios de clima, de todo, como les dije, de comida, de agua, de todo. Y uno se empieza a cansar, ¿verdad? Porque uno no duerme exactamente igual. Pero felices, felices de haber podido estar ahí, de haber podido culminar nuestro viaje y de que todo haya salido de maravilla, ¿verdad? Así que continuamos con nuestro peregrinar y el primer visita a donde los llevo en esta ocasión será este río tan famoso. Este río tan famoso que es el río Jordán, ¿verdad? El río Jordán nace en las nieves del monte Hermón, unos 90 kilómetros al norte de Galilea, y desciende hasta desembarcar en el mar de Galilea, a 200 metros por debajo del nivel del mar. Fluye después por el extremo sur del lago y riega todo el valle que lleva su nombre, y continúa su recorrido hasta desembocar en el Mar Muerto. Muchos profetas de Israel se inspiraron y se consolaron en la región alrededor del Jordán. Elías, por ejemplo, se escondió en el torrente de Kerit después de su confrontación con Ahab sobre la palabra del Señor. Y esto lo podemos ver en Primera de Reyes, capítulo 17, versículo 3. Eliseo mandó a Naamán, comandante del ejército del rey de Aram, al Jordán, y le dijo, se lavara 7 veces para que se curara de la lepra. Esto lo podemos ver en Segunda de Reyes, capítulo 5, versículos del 8 al 14. Juan el Bautista escogió el Jordán para preparar el camino del Señor. En estas aguas bautizó a Jesús de Nazaret, un acontecimiento que marcó el principio del misterio del Señor. Cuando Cristo llega ante Juan, queda inaugurado el tiempo mesiánico y Juan asume que él debe disminuir y Jesús debe crecer para empezar su ministerio público. Esto lo podemos ver en Juan capítulo 3, versículo 30. Más de 1200 años antes, los israelitas habían cruzado el Jordán, habían entrado en la tierra prometida. Lo podemos ver en Josué capítulo 3. Y allí les he puesto una fotografía de lo que es una iglesia que está frente en ese sitio del río Jordán, pero ya pasa a ser territorio jordano, allí donde está esa iglesia. Del otro lado del río es Israel y es donde nosotros estamos en ese momento. También les he puesto un mapa más o menos para que vean el recorrido del río Jordán desde que nace en el Monte Hermón y baja al mar de Galilea y después al Mar Muerto para allí también el morir. Ubicadas en las orillas del río Jordán en la región al este de Jericó, es donde señala la tradición que Juan bautizó a Jesús y predicó a la muchedumbre, aunque los historiadores dicen que no se sabe exactamente el lugar exacto del bautismo de Jesús. Lo que sí sabemos es que desde el inicio sus seguidores entendieron la importancia de este signo, y así la del bautismo del Señor, ya que fue una de las primeras fiestas de la iglesia,
y tanto en el oriente como en el occidente se celebra después de la Epifanía. En el Evangelio se dice que por aquellos días aparece Juan el Bautista proclamando en el desierto de Judea, diciendo: convirtaos porque ha llegado el reino de los cielos. Juan es aquel de quien habla el profeta Isaías cuando dice: voz del que clama en el desierto, preparad el camino del Señor, enderezad sus sendas. Y sucedió que por aquellos días vino Jesús desde Nazaret de Galilea y fue bautizado por Juan en el Jordán. En cuanto salió del agua, vio que los cielos se rasgaban y que el Espíritu en forma de paloma bajaba de él. Se oyó una voz que venía de los cielos diciendo: tú eres mi Hijo amado, en ti me complazco. Marcos capítulo 1, versículos del 9 al 11. El bautismo que Cristo manda a sus discípulos, y lo podemos ver en Mateo capítulo 28, versículos del 16 al 20, y en Marcos capítulo 16, versículos del 14 al 18, es un sacramento, este bautismo, signo eficaz de la Iglesia, y nos hace participar en el suyo, nos incorpora a su misterio. Con él pasamos de la muerte a la vida, de las tinieblas a la luz. En las fotografías, las que ven donde hay muchas personas, es lo que les digo, que es la parte del lado de Israel. Y todos esos ahí somos nosotros. Yo me fui para el otro ladito, que hay una banquetita para tomar esa fotografía. Ese lado es el lado de Israel, en el río Jordán. Ya del otro lado es donde está la iglesia que vieron en la fotografía anterior y ya es territorio jordano. Entonces el río viene siendo una frontera entre ambos países, al menos allí en esa área. La otra fotografía, pues también ahí pueden ver el río, ponen ahí esas como cuerdas y vallas para que la gente se agarre y no vayan a tener algunos accidentes, todos los que se meten a ser bautizados ahí dentro del Jordán. Meditemos un poco. En esta agua se bautizó Jesús. Estas aguas mojaron su cuerpo y abrieron la puerta para él y salir a cumplir aquello para lo que había nacido. Estas aguas, al mojar su cuerpo, hicieron hablar al Padre. Padre nuestro que está en el cielo, y solo dijo: este es mi Hijo amado, y en él me complazco. Nuestro bautizo fue con otras aguas, pero con el mismo Cristo. Nos abrió el corazón a su presencia, su amor, su ayuda, su perdón. Nos rescató de la nada, nos lavó de la oscuridad. Hay que recordar el suyo para renovar el nuestro. Nos abrió la posibilidad de conocerlo y tratarlo. En el Evangelio se dice, nosotros aquí, al recibir las aguas del Jordán, nos recordó nuestro bautismo. Y el pensamiento en aquel momento tan significativo para todos nosotros ahí frente al Jordán era de querer abrir el alma para que el Espíritu se bañase con Cristo. Cuando esas aguas mojaron nuestra cabeza, cuando renovamos nuestro bautismo, le pedimos al Señor Jesús: Señor, ábreme, lávame y consuélame con esta agua de tu iglesia. El Padre Calloway nos roció con el agua del Jordán a manera de bendición, y para nosotros eso fue suficiente y significativo. Oramos, escuchamos la palabra y nos entretuvimos mirando el paisaje y viendo a los valientes que sí se sumergieron en las aguas a pesar del frío. Estuvimos precisamente donde se considera, según la tradición, el sitio señalado como el lugar donde Juan bautizó a Jesús. Este lugar nos recuerda el primer misterio luminoso del Rosario, el bautismo de Jesús y ungido por el Espíritu Santo. Como vieron ahí, ya les tengo las preguntas para reflexionar. Y la primera nos dice: ¿qué conciencia tengo de mi propio bautismo y de las implicaciones de este en mi vida? ¿Cuánto ha dado de sí aquella gracia de aquellas aguas de mis primeros días?
Y recordemos, como les dije en la sesión pasada, que si gustan pueden tomar alguna de las preguntas de cada visita que hagamos virtualmente y pueden después, durante el día, escoger una y reflexionar sobre ella, meditar y pensar en Dios. Ya entrando en Jerusalén, uno de los primeros sitios que visitamos fue el muro occidental o muro de las lamentaciones. Aquí los judíos veneran a Dios en el muro o cotel, como ellos le llaman. El muro occidental es lo que queda del lado oeste de la plataforma del segundo templo. Es un lugar impresionante que concentra un gran número de judíos en oración. Las grandes piedras de las hileras inferiores del muro y las de las hileras superiores sensiblemente más pequeñas son medievales. Para ello se ha dicho en el Levítico capítulo 19, versículo 30, custodiarás mis sábados y venerarás mi santuario. Ellos piensan que, así como están obligados a mantener el sábado para siempre, así también deben venerar el santuario para siempre, porque aunque esté en ruinas, su santidad permanece. El muro representa todavía la permanencia y la fidelidad de Dios con su pueblo. Para ellos es el lugar más santo de la tierra, pues la presencia de Dios todavía aletea en la superficie. Es memoria de su historia y de la alianza. Es también signo de esperanza para el cumplimiento de las promesas divinas. Por ese motivo se acercan a orar ante Él y frecuentemente lo hacen con las palabras de Isaías después de la destrucción del primer templo. Lo pueden ver en Isaías capítulo 63, el cual dice entre tantas otras lamentaciones: ¿por qué han invadido tu templo, los impíos? Y nuestros enemigos pisotean nuestro santuario. Aquí les presento esta fotografía de lo que era el templo de los judíos en comparación con las construcciones existentes en la actualidad. Como por ejemplo, de las construcciones existentes ahorita es la mezquita de la Cúpula de la Roca y los restos que se conservan del muro occidental, los cuales nosotros visitamos. Donde les he puesto la estrellita roja, allí es el llamado muro occidental tan famoso, y lo cual nosotros visitamos como turistas. El color arcilloso rojo es la roca debajo de la superficie. La mancha blanca que ven ahí es una cueva o túnel que hay donde guardan los rollos de la Torá. Todo lo de color café claro es lo que era el antiguo templo en el tiempo de Jesús. Y todo lo que ven de amarillo claro y con línea negra dibujando siluetas es la nueva construcción de las mezquitas y el domo de la roca. Los musulmanes creen que donde se encuentra el domo de la roca, allí fue el punto desde donde Mahoma se elevó hacia Dios para unirse con Dios. Los judíos y cristianos afirman que fue en ese lugar donde Abraham estuvo a punto de sacrificar a su hijo Isaac por orden de Dios. El edificio se construyó entre los años 687 y 691. Me refiero al domo de la roca, que es la fotografía que les he puesto allí ahorita. Es así como se ve en la actualidad el domo de la roca y es uno de los edificios más populares y más vistos en Jerusalén. Casi todas las fotografías, cuando te refieres a Jerusalén, se ve el domo de la roca. Es algo muy emblemático y representativo de la ciudad. Para los cristianos es también un lugar santo, pues en él fue presentado Jesús a los 40 días de nacido. Peregrinó al templo como todo judío con José y María, y todos sabemos cómo lo pierden de vista a los 12 años, y lo encontraron precisamente allí en el templo, rodeado de personas y hablando las cosas de su Padre como él mismo lo dijo. Allí Jesús oró a su Padre Celestial y expulsó de su interior a los mercaderes que profanaban la casa de su Padre, y ahí también enseñaba a sus discípulos. El Papa Juan Pablo II, cuando fue a Tierra Santa, oró también en el muro
y dejó su oración escrita que dice lo siguiente: Dios de nuestros padres, tú has elegido a Abraham y a su descendencia para que tu nombre fuera dado a conocer por las naciones. Nos duele profundamente el comportamiento de cuantos en el curso de la historia han hecho sufrir a estos tus hijos, y a la vez que te pedimos perdón, queremos comprometernos en una auténtica fraternidad con el pueblo de la Alianza. Por Cristo nuestro Señor. Amén. Juan Pablo II. Estando allí me causó mucha curiosidad ver cómo tienen dividido el muro en el lado derecho para que oren las mujeres, y es la fotografía que está en la parte de arriba, y en el lado izquierdo, la cual es más grande, es para que oren los hombres. Yo que estaba del lado de las mujeres pude observar cómo oraban en su idioma y lloraban. Muchas personas mayores en sillas de ruedas y la mayoría con ropa de color negro. Había de todo, mujeres jóvenes y mujeres más mayores, tapadas de la cabeza o no. Aunque se veía muy claro que las que no teníamos velo éramos turistas. Todas tocaban el muro e introducían sus peticiones escritas en un papelito entre las rocas. Yo solamente me limité a tocar la roca y orar. Oré y lo hice desde luego a Jesús. No quise dejar un papelito escrito. No sé por qué, pero no me nació hacerlo. Del otro lado, los hombres con el kipá en la cabeza. Inclusive los turistas hombres les dan un kipá de papel para que se lo pongan. Y es la fotografía que está en la parte de abajo. Ese es el lado de los hombres. Posiblemente no lo alcancen a ver, pero allá en un ladito está Carlos, mi esposo, orando en el muro occidental. Es el área de las mujeres y el área de los hombres. Quiero compartir con ustedes que de recién casados, unos amigos nuestros nos regalaron un cuadro con la pintura del muro occidental. Y ahí se las he puesto en la parte de arriba, esa es la pintura. Y aún la conservo. Durante todos estos años antes de ir a ese sagrado lugar, yo veía la fotografía colgada en la pared siempre. La contemplaba muy seguido porque en realidad es una pintura pequeña pero muy bonita para mi gusto. Y lo hacía preguntándome cómo sería ir ahí, siempre dudando de que un día yo pudiera ir o visitar, ¿verdad?, el Muro de las Lamentaciones. Es más, ni siquiera lo anhelaba, sinceramente. Como he dicho antes, estos lugares estaban para mí fuera de mis sueños, pero Dios tenía otros planes para nosotros. Les quiero presentar o decir algunos datos trascendentales de aquí del Muro de las Lamentaciones. La tradición judía enseña que el monte del templo es el epicentro de la creación. En la zona central del monte descansa la piedra fundamental del mundo. Aquí Adán cobró vida, aquí Abraham, Isaac y Jacob sirvieron a Dios. Sobre este monte se levanta el primer y el segundo templo. El arca de la alianza se sentó sobre la propia piedra fundamental, ya que Dios escogió a Jerusalén como morada de la gloriosa presencia de Dios, o Shepá, que así le llaman ellos. David deseaba construir el templo y Salomón, su hijo, fue quien erigió aquí el primer templo hace unos 3000 años. Fue destruido por Nabucodonosor de Babilonia. Sobre sus ruinas se levantó el segundo templo 70 años después. Las legiones romanas lo arrastraron hace más de 1900 años. El muro occidental de hoy son los muros de contención del monte del templo. Los judíos han orado a sus pies durante siglos, muestra de su fe en la reconstrucción del templo. Los sabios dijeron del lugar que la presencia divina jamás abandona el muro occidental. El monte del templo continúa siendo el epicentro de la oración para los judíos de todas partes del mundo. Y ahora llegó el momento de ponerles las preguntas para reflexionar. La primera que dice: ¿me siento piedra viva del templo de Dios, que es la iglesia? ¿Reconozco la presencia de Dios en mí y en mis hermanos
ya que nuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo? ¿Podríamos hacer una honda experiencia de oración al orar junto con nuestros hermanos judíos? Pregúntense qué sentirían estar allí orando con ellos. Es una experiencia muy peculiar. Y referente a esta pregunta puedo decir que yo sí me sentía un poco rara orando y tocando el muro. Inclusive en mi ignorancia, le pregunté al padre Calloway si estaba bien que nosotros oráramos ahí como ellos tocando el muro. Y me recordó y me dijo, claro que sí. También para Jesucristo el templo fue muy importante y él lo visitó varias veces. Desde luego que tú le vas a orar a Jesús. Y así lo hice. Le recé a Jesús, le recé a la Virgen, le recé a Dios. Pero sí, no puedo negarlo. Cuando estaba ahí me sentía un poquito rara, como les digo. Estoy acostumbrada a orar, pues ya sea elevando mi vista al cielo o orando frente a una imagen de Jesucristo, de la Virgen Santísima, de los santos, de la Sagrada Familia. Así que sí fue un poco raro, pero a la vez tengo que decirlo que sí me pude conectar con ellos. Su sentir, me transmitieron su sentir. Las veía a las mujeres llorar y las veía tan sinceras y su lenguaje corporal y su lenguaje facial, toda su expresión te llevan a meditar y a conectarte con ellas. Así es que fue una experiencia bonita. Ellos son muy abiertos en sus expresiones para orar, se entregan totalmente. Creo que en ningún momento se ponen a pensar si quizás como nosotros, de quién los ve o de si están haciendo demasiado exagerados. Y eso me gustó de ellos, que se expresaran libremente allí en su templo. También visitamos brevemente la piscina de Bethesda, que significa Casa de la Misericordia. Los arqueólogos la descubrieron hacia 1931 y 32, bajo las ruinas de la Basílica de Santa Ana. El estanque era enorme, situado a unos 100 metros al norte del templo, el cual acabamos de ver. Era un cuadrilátero de unos 120 metros por 70 metros, rodeado de una larga serie de arcos llamados pórticos y dividido por un muro sobre el cual aparecía el quinto pórtico. En Juan, capítulo 5, se narra que Jesús curó a un paralítico en la piscina de Bethesda. El milagro ocurrió en sábado y suscitó una discusión sobre la autoridad de Jesús. Se propone a sí mismo como quien puede perdonar los pecados y dar la vida eterna. Es una de sus más claras formulaciones de la pretensión de Jesús en esos momentos. El Evangelio dice, hay en Jerusalén una piscina probática que se llama en hebreo Bethesda, que tiene 5 pórticos. En ellos yacía una multitud de enfermos ciegos, cojos, paralíticos, esperando la agitación del agua, porque el ángel del Señor bajaba de tiempo en tiempo a la piscina y agitaba el agua, y el primero que se metía después de la agitación del agua recobraba la salud de cualquier mal que tuviera. Había allí un hombre que llevaba 38 años enfermo. Jesús, viéndole tendido y sabiendo que llevaba ya mucho tiempo, le dice, ¿quieres recobrar la salud? Le respondió el enfermo, Señor, no tengo a nadie que me meta en la piscina cuando se agite el agua, y mientras yo voy, otro baja antes que yo. Jesús le dice, levántate, toma tu camilla y anda. Y al instante el hombre recobró la salud, tomó su camilla y se puso a andar. Pero era sábado aquel día. Por eso los judíos decían al que había sido curado, es sábado y no se te está permitido llevar la camilla. Él les respondió, el que me ha devuelto la salud me ha dicho, toma tu camilla y anda.
Ellos le preguntaron, ¿quién es el hombre que te ha dicho tómala y anda? Pero el curado no sabía quién era, pues Jesús había desaparecido porque había mucha gente en aquel lugar. Este pasaje lo pueden ver en Juan capítulo 5, versículos del 1 al 18. Más tarde Jesús lo encuentra en el templo y le dice, mira, has recobrado la salud. No peques más para que no te suceda algo peor. El hombre se fue a decir a los judíos que era Jesús el que le había devuelto la salud. Por eso los judíos lo perseguían a Jesús, porque hacía estas cosas en sábado. Pero Jesús les replicó, mi padre trabaja hasta ahora y yo también trabajo. Por eso los judíos trataban con mayor empeño de matarle, porque no solo quebrantaba el sábado, sino que llamaba a Dios su propio Padre, haciéndose a sí mismo igual a Dios. Este milagro fue para unos la puerta de la fe, para otros, demasiado apegados a sus ideas religiosas, fue la prueba de que esto no era de Dios. Y para Jesús, el dolor de ver que los que más preparados debían de estar para reconocerlo, no tenían ojos para ver ni oídos para oír. Y eso le dolía. Debemos preguntarnos si nosotros también estamos tan aferrados a nuestra idea de Dios o a cualquier seguridad en la vida que impide que Jesús se manifieste como es. Así no puede hacer el milagro de la fe en sábado o en cualquier otro día. Pidámosle a Dios ojos para ver y oídos para oír y nos sane de cualquier parálisis que tengamos en nuestras almas. En las preguntas para reflexionar tenemos delante a Jesús y no lo vemos porque nuestras miradas solo ven nuestras cosas y preocupaciones. Necesito que Jesús me cure de cuanto me impide acercarme a Él. ¿Podrá curar mis parálisis emocionales y espirituales? Cerca de la piscina de Bethesda se encuentra la iglesia de Santa Ana. Ya que les expliqué anteriormente que la piscina se encontró a un lado bajo las ruinas de este templo, el cual se señala como el lugar donde la tradición dice que María nació y la tradición católica señala el 8 de septiembre como el cumpleaños de la Virgen María. El monasterio de Santa Ana es un monasterio greco-ortodoxo situado en el barrio musulmán de la ciudad vieja de Jerusalén. Concretamente, se encuentra en la Vía Dolorosa, donde según la tradición vivieron Ana y Joaquín, padres de la Virgen María. El complejo es un oasis de paz en medio del bullicio y del ajetreo de los mercados árabes. Entonces ahí pueden ver la fachada de la iglesia y el altar principal. La iglesia es famosa por su acústica extraordinaria y se nos incita a los peregrinos a cantar himnos y alabanzas a Dios, lo cual hicimos y pudimos comprobarlo y sin micrófonos. Especialmente la voz del padre Dante, el cual tiene una voz bella y educada y nos deleitó con la canción Amazing Grace. En la parte de abajo hay una cripta dedicada al nacimiento de María. El monasterio pertenece al patriarca griego de Jerusalén. El edificio actual data de 1907. Entonces, esta es una iglesia que se conoce como el nacimiento de la Virgen. Ain Karim. Este lugar es tradicionalmente y se señala donde se venera la visitación y se encuentra en la ciudad de Ain Karim, que significa fuente del viñedo. Es un pueblecito situado en las cercanías de Jerusalén. La iglesia abandonada que existía desde la Edad Media la recuperaron los franciscanos en 1621. Levantaron la iglesia de San Juan Bautista y la cripta de la Visitación, reconstruidas ambas posteriormente en 1938.
Entonces, pues ahí está la fachada de la iglesia de la Visitación y el mapa señala con la estrellita exactamente la ubicación donde se encuentra Ain Karim, muy cerca de Belén. San Lucas nos indica que María, tras recibir el anuncio del ángel y saber que su prima estaba embarazada, se puso en camino y se fue deprisa a la montaña, a una ciudad de Judá. Lucas capítulo 1, versículo 39, para encontrarse con ella, con Isabel. O sea que María ve a la casa de Isabel y Zacarías, el lugar de la visitación y del nacimiento y la infancia de Juan el Bautista. También se nos narra que cuando Isabel escuchó el saludo de María, la recibió como la madre del Señor, mientras María a su vez entonaba el Magníficat. Lo pueden ver en Lucas capítulo 1, versículos del 46 al 56. Y que Zacarías recuperó el habla cuando nació Juan y pudo alabar a Dios con el Benedictus. Lucas capítulo 1, versículos del 68 al 80. Este lugar, por lo tanto, nos ayuda a recordar y a profundizar en los momentos iniciales del misterio de Cristo y en la fe y en la manera de ser de María, su madre. Este mosaico, pues ahí les estoy poniendo, ¿verdad? Que está muy hermoso, muy bonito y está en lo alto de la fachada de la iglesia. Y la escultura, pues es obviamente María y Santa Isabel en su encuentro. Las dos embarazadas. Qué hermoso. Abajo una pintura también aludiendo al encuentro. En esta iglesia se encuentra la traducción de la Magnífica en muchos idiomas. Les he presentado aquí las fotografías de las traducciones en español y en inglés solamente, porque son muchísimas. Tanto el lugar es hermoso y está en lo alto de una colina, un poco pesada la subida que hicimos, la hicimos a pie la subida, y así que uno puede imaginarse el esfuerzo tan grande que debió haber hecho la Virgen María al haber viajado desde Nazaret hasta Ain Karim. Pues la distancia es más de 100 kilómetros e imagínense ella embarazada y a pie o en burro, en parte, pues nada fácil para ella. Aunque el país de Israel se ve muy pequeño comparado con los Estados Unidos, las distancias son bastante grandes y sobre todo si pensamos que iba en burro. Es algo que en la actualidad pues a veces nos cuesta dificultad o no lo pensamos ni siquiera porque pues estamos tan acostumbrados a nuestros carros, dependemos tanto de ellos y caminamos tan poco que no sabemos el esfuerzo tan grande que debió haber sido. Aparte, pues ellos no tenían unos buenos zapatos, ¿verdad? Siempre andaban con sandalias o muchas veces a pie, descalzos. No tenían tenis como nosotros. También allí está el templo de San Juan y un lugar señalado para la veneración del nacimiento de San Juan Bautista, el cual nació y vivió allí en este lugar. Aquí les presento entonces la fotografía del mural que contiene la oración del Benedictus que oró Zacarías, recitado por Zacarías cuando nació su hijo y recobró la voz. Y en la parte de abajo está el altar de la iglesia de San Juan Bautista y a un lado pues estoy yo tocando el lugar sagrado donde se señala el nacimiento de Juan el Bautista. La iglesia donde se ve el paisaje es la iglesia de la Visitación vista desde lejos y en sí el pueblecito en lo alto de la colina. Es muy verde allí esa área, un poco tipo como San Diego. Y si gustan ustedes ir, leer y profundizar un poquito más sobre la Visitación, pues los invito a que vean Lucas capítulo 1, versículos del 39 al 56. Ahí lo pueden encontrar. Y aquí les he puesto el cántico de María, el Magníficat. Nadie le dijo a María que fuera a visitar a su prima Isabel. Se lo dictó su corazón y quien en él actuaba. El mismo que puso a Dios en su vientre. Ella vino a ayudar y encontró ayuda, ya que María debió sentir un gran consuelo cuando se dio cuenta
que Isabel la reconoció como madre del Señor, a la vez que el niño en el vientre de Isabel también lo hizo. Esto la ayudó a seguir creciendo en su fe para la misión que ya había empezado. Esto le hizo cantar de alegría y proclamar la grandeza de Dios que se había fijado en la pequeñez de la niña Nazarena. Sepamos reconocer las personas y ayudas que Dios nos pone a nuestro alrededor como signos que nos ayudan a crecer también a nosotros en la fe. Sepamos reconocer cómo María sale a nuestro encuentro y nos visita. Reconozcámosla y démosle la bienvenida con alegría y gozo en nuestros hogares y en nuestros corazones. El episodio de la visitación y este lugar nos recuerda el segundo misterio gozoso del Santo Rosario. Y en las preguntas, ¿has experimentado cómo María viene a nuestro encuentro? ¿La has acogido en tu vida y tu hogar? ¿Sabes cómo ella salir de tus propias preocupaciones y ayudar a los demás? Estas son preguntas muy buenas. De veras tenemos a María en un lugar especial en nuestro hogar. Tenemos un cuadro para honrarla y venerarla. La acogemos realmente como madre nuestra. Y de veras salimos al encuentro de otros, olvidándonos un poco de nuestra situación. Esto es algo que necesitamos ahorita hacer, aunque sea a distancia, alcanzar a los demás en esta situación que estamos viviendo de pandemia. No hay que olvidarnos de los que tenemos a nuestro alrededor y también de los lejanos, porque existen muchos medios para comunicarnos y hay que hacerlo. Cerca de Belén, a unos 3.5 kilómetros, se encuentra el Campo de los Pastores, un recinto donde, según la tradición, se les apareció el ángel a los pastores para avisarles del nacimiento del niño Jesús. Son unos amplios jardines en una colina que evocan el lugar donde aquellos pastores del siglo I llevaban a sus ovejas a pastear y donde en la actualidad existe el Templo de los Pastores y una fuente muy peculiar llamada también con el nombre de la Fuente de los Pastores. El templo fue construido por Berluzzi, el famoso arquitecto que construyó varios templos en Israel, como ya hemos mencionado. En los aledaños del santuario encontramos numerosas grutas que fueron descubiertas gracias a excavaciones llevadas a cabo en 1951. Estas cuevas se han convertido en preciosas capillas en las que se celebra la Eucaristía para los peregrinos. Nosotros ahí solamente tuvimos la reflexión del Evangelio y les he puesto una foto ahí en la parte de abajo, al lado izquierdo, donde todos estamos atentos a la lectura impartida por nuestro guía de la peregrinación. Entonces ahí vemos pues la fachada del templo, del Campo de los Pastores y la famosa fuente rodeada de borreguitos y de el pastor en lo alto. Y ese simpático niño que estaba allí posando para todos nosotros y por $1 se dejaba tomar fotografías con su borreguito. Fue muy simpático. Y en el Evangelio nos dice que en esa misma región de los pastores que pasaban la noche en el campo turnándose para cuidar su rebaño, sucedió que un ángel del Señor se les apareció. La gloria del Señor los envolvió con su luz y se llenaron de temor. Pero el ángel les dijo, no tengan miedo, miren que les traigo buenas noticias que serán motivo de mucha alegría para todo el pueblo. Hoy les ha nacido en la ciudad de David un Salvador que es Cristo el Señor. Esto les servirá de señal. Encontrarán a un niño envuelto en pañales y acostado en un pesebre. De repente apareció una multitud de ángeles del cielo que alababan a Dios y decían, Gloria a Dios en las alturas y en la tierra paz a los que gozan de su buena voluntad. Cuando los ángeles se fueron al cielo, los pastores se dijeron unos a otros, vamos a Belén,
a ver esto que ha pasado y que el Señor nos ha dado a conocer. Así que fueron deprisa y encontraron a María y a José y al niño que estaba acostado en el pesebre. Cuando vieron al niño, contaron lo que les habían dicho acerca de él, y cuantos lo oyeron se asombraron de lo que los pastores decían. María, por su parte, guardaba todas estas cosas en su corazón y meditaba acerca de ellas. Los pastores regresaron glorificando y alabando a Dios por lo que habían visto y oído, pues todo sucedió tal como se les había dicho. Y ahora continuamos hacia la ciudad de Belén, que está situada a unos 8 kilómetros al sur de Jerusalén, limitada con el desierto de Judea, aunque esta área es fértil, y pertenece a la tribu de Judá. Y ahí les he señalado nuevamente con la estrellita donde queda Belén. Como vimos en el mapa anterior, muy cerca de Ain Karim y muy cerca de Jerusalén también. La ciudad de Belén es importante desde el Antiguo Testamento por dos razones. La primera es la aldea donde nació el rey David, el último de los hijos de Jesé y ungido rey por Samuel, el último de los jueces. Lo pueden ver en Primera de Samuel, capítulo 16. Y la historia nos cuenta que muerto el rey Saúl, los israelitas proclamaron rey a David. En Segunda de Samuel lo podemos ver en capítulo 2, versículos del 1 al 7. Su reinado y el de su hijo Salomón son la época de oro de Israel. La segunda razón es por la cual es muy importante Belén desde el Antiguo Testamento, es que desde el reinado de David, esta pequeña población fue designada por los profetas como la patria futura del Mesías. De esta forma quedarían cumplidas las profecías mesiánicas que el Salvador pertenecería a la tribu de Judá. Sería un descendiente de David. Lo podemos ver en Segunda de Samuel, capítulo 7, y que allí nacería, allí en Belén. Entonces, pues, como pueden ver también en las fotografías que he puesto allí, esas torrecitas que se ven en el fondo son mezquitas. Hay varias mezquitas en Belén y se ven muy bonitas. A mí se me hacen muy bonitas. Para los cristianos también Belén es sumamente importante. En ella, el Verbo de Dios nació de las entrañas virginales de María, su madre. El escenario principal de Belén, desde luego, es la gruta de la Natividad del Señor, la cual ha sido venerada desde el primer siglo por las comunidades judio-cristianas. Se sabe que el rey romano Adriano, en su afán de borrar el cristianismo, usó la gruta para el culto de Eros, una vez que expulsó a los judíos de Jerusalén. Pero no solo no borró la memoria de los cristianos, sino que la reforzó. Un siglo después y bajo el reinado de Constantino, les fue muy fácil identificar el lugar para levantar una basílica de 5 naves, ricos pavimentos y mosaicos. A través de los siglos, esta basílica fue atacada y destruida en gran parte, pero salvados algunos mosaicos, ya que los reyes magos figuraban en ellos, vestidos como persas, y para los samaritanos y musulmanes eso era significativo. Aparte que reconocían a Jesús como profeta. La fotografía de la puertita pequeña que ven allí es una de las entradas al interior de la gruta de la Natividad, y es tan pequeña que hasta yo me tendría que agachar para entrar si hubiéramos entrado por allí. Pero al parecer ya los turistas no lo hacen, no entran por ahí. Pero es bastante pequeña y es una fotografía muy famosa. Los cruzados y los griegos se unieron para renovar la basílica ya en el siglo XX. Los franciscanos llegaron a tener control de la basílica, pero sus derechos quedaron posteriormente menoscabados por los griegos y armenios. En la actualidad, las 3 iglesias comparten la propiedad: la Iglesia Ortodoxa griega, la Iglesia Apostólica Armenia y la Iglesia Católica. La Basílica de la Natividad
en Belén, es uno de los templos cristianos en uso más antiguos. Fue construida sobre la cueva más conocida como el Portal de Belén, donde nació Jesús de Nazaret. Este es un edificio que en la actualidad se encuentra muy descuidado y aunque se ve que está en reparación, hay tanto por hacer. Pero el paso del tiempo, las invasiones, los incendios y el estado de descuido en el que se halla hoy en día la Basílica de la Natividad no han logrado todo eso acabar con la magnificencia del templo, ni borrar del trono el esplendor de sus mosaicos, los cuales algunos datan del siglo XII. Y aquí les presento una muestra de lo que son esos mosaicos. Realmente es difícil captarlos, están en lo alto y sí se ve que son muy antiguos y que están haciendo un esfuerzo enorme por conservarlos. En la fotografía donde estoy yo allí, que se ve todo el pasillo hacia el fondo de la basílica, en la parte de arriba pueden ver que están los mosaicos ahí. Es una basílica un poco extraña. Hay muchas partes que no podemos pasar porque están en reconstrucción. Así es que junto a estas columnas que ustedes ven allí en la fotografía estuvimos todos los peregrinos formados aproximadamente por casi 2 horas haciendo fila para bajar al sótano y poder ver y tocar el sitio señalado donde nació el niño Jesús. Pero tuvimos mucha suerte. Hora y media o 2 horas nos dijeron que no es nada, contando las épocas en que realmente hay mucho turismo, que pueden llegar a ser hasta 4 o 5 horas de espera para poder bajar. Y muchas veces, como están teniendo constantemente celebraciones, son interrumpidas las visitas y las suspenden a veces sin más, simplemente porque hay celebraciones que se tienen que cumplir y nunca se sabe cómo va a ir avanzando la línea, así es que si llega el momento de tener su celebración, suspenden la entrada y la gente se queda ahí esperando todavía más horas. Así es que pues realmente tuvimos bastante suerte de ir en esa época. La gruta tiene un upside con altar bajo, es como un sótano en realidad, y donde se encuentra la estrella que dice, aquí de la Virgen María nació Jesucristo, y está escrito en latín. Aquí les he puesto estas fotografías donde pueden ver un poquito la travesía que tuvimos para poder bajar y ver la estrella de plata y poder tocarla. Algunas de las fotografías que ven es de lo que iba yo viendo alrededor al ir bajando y al ir subiendo también, al ir saliendo. Hay muchos cuadros, murales, adornos de estilo como griego, bizantino. Es muy interesante. Hay mucho que ver cuando estás ahí haciendo fila. Es muy interesante observar y meditar sobre todo lo que estás viendo. Inclusive las columnas son muy impresionantes. Así es que pues no fue nada fácil, pero logramos estar allí y bajar. La Basílica de la Natividad nos recuerda entonces el tercer misterio gozoso, el nacimiento del niño Jesús. Y ya aquí les presento pues lo que es en sí la estrella de plata. Allí siempre es Navidad, siempre en cualquier época del año. Enfrente de la estrella de plata, esa es la que nosotros nos agachamos. Hay un altar en la parte de arriba y la estrella en sí está metida como en una cuevita. Entonces te tienes que agachar y estirar para tocarla y orar muy brevemente porque pues todos atrás de ti quieren hacer lo mismo. Así es que te piden que seas breve. Y enfrente de la estrella está esa imagen, ese nicho con el niño Jesús, que lo tienen resguardado, quizás para que no se dañe o para que pues se lo quieran llevar a alguien, nunca se sabe.
está el niño hermoso. No se aprecia igual debido a que está tras de esa reja. Y la fotografía también que está allí con el Señor San José y la Virgen María y el Niño Jesús. Allí en esa fotografía pues nos presentan a un Señor San José muy ancianito, el cual en la actualidad pues la mentalidad de nosotros debe de ir cambiando, porque estoy de acuerdo con el padre Calloway y la madre Angélica que dijo, un hombre viejo no camina desde Nazaret hasta Belén y luego hasta Egipto. San José definitivamente, por todo lo que hizo para salvar al niño Jesús, de rescatarlo de la muerte y todo lo que caminó durante su vida yendo al templo, porque ellos iban a visitar el templo cada año, no podía ser tan ancianito. Debió haber sido un hombre quizás maduro, pero joven, fuerte, con energía para hacer todo lo que hizo. Pero así nos presentaba la iglesia en tiempos antiguos a San José, y así está ese cuadro allí en ese sitio de la Natividad del Señor. Y el otro cuadro hermoso, el Niño Jesús, bello, me encanta, con los angelitos. Eso es en sí lo que vimos allí abajo, en la cueva o sótano, donde está la estrella de plata. Entonces decimos que por aquellos días Augusto César decretó que se levantara un censo en todo el imperio romano. Así que iban todos a inscribirse, cada cual en su propio pueblo. También José, que era descendiente del rey David, subió a Nazaret, ciudad de Galilea, a Judea. Fue a Belén, la ciudad de David, para inscribirse junto con María, su esposa. Ella se encontraba encinta y mientras estaba ahí se le cumplió el tiempo. Así que dio a luz a su hijo primogénito. Lo envolvió en pañales y lo acostó en un pesebre, porque no había lugar para ellos en la posada. Esto viene de Lucas capítulo 2, versículos del 1 al 20. Al lado de la Basílica de la Natividad se encuentra el convento franciscano y la iglesia de Santa Catalina de Alejandría, parroquia latina de Belén, construida en 1882. Por la iglesia se tiene acceso y se puede bajar a unas grutas donde San Jerónimo se retiró para llevar una vida de estudio y oración. En las grutas se han instalado varias capillas y una de ellas está señalada como la cámara en la que San Jerónimo tradujera la Biblia del hebreo y griego al latín a partir del año 384. Nosotros pudimos tener, gracias a Dios, misa en esta iglesia de Santa Catalina de Alejandría, que es desde donde se transmite la misa cada año por televisión desde Israel a millones de espectadores, el 24 de diciembre a las 12 medianoche, celebrando Navidad. Pues tuvimos el privilegio de tener misa allí precisamente con el padre Calloway. Es una iglesia grande y hermosa, está incluida en la lista del Patrimonio Mundial de la UNESCO desde el año 2012. Es una iglesia construida con un tema gótico y que se ha ido modernizando con el templo. Así que ya es una iglesia más parecida a lo que nosotros estamos acostumbrados a ver en el occidente. Entonces la fotografía que está al lado izquierdo en la parte de arriba es la fachada de la iglesia de Santa Catalina de Alejandría. Entonces pues está la fotografía de ella y acá de este lado. No puedo ver yo muy bien qué es lo que les presto. Es la fotografía de San Jerónimo. Y la parte de abajo, pues unas fotografías del interior de la iglesia donde estábamos celebrando la misa. Aquí lloró y sonrió por primera vez Jesús, en los brazos de una nazarena que tuvo que acompañar hasta este pueblo a su marido de la casa de David. Empezó su vida como nosotros, en brazos de su madre y arropado por la mirada de un padre. Se dice fácilmente, pero es sobrecogedor. En Belén hay que callar y que canten los ángeles y los pastores. Callar para escuchar el corazón y la fe de María y de José.
Lo que pasó aquí es sobrecogedor. Si pensamos que es solo un invento de alguien, nuestra vida será de una forma. Pero si es la verdad y lo vemos tal como es y nos ha alcanzado, nuestra vida será de otra forma. Aquí el peregrino que busca se asombra. El turista solo sonríe. Dejémonos alcanzar por lo que aquí pasó, por ese niño que luego pidió para sí la fe que se tiene en Dios. Pidamos ser alcanzados, pidamos al niño, a la madre y al Señor San José por ello. ¿Es posible que Dios se hiciera niño necesitando del cariño de una madre y de una familia? Advierto la grandeza de un Dios que se hace tan pequeño como un niño. Conozco la paz que trae Jesús con su nacimiento. Y la fotografía que está allí del nacimiento es una fotografía, es un mural más bien en la iglesia de Santa Catalina de Alejandría. Y la última visita que vamos a ver por el día de hoy es la visita de la dormición, de la iglesia de la Dormición de la Virgen. Es una iglesia muy bella, custodiada por los padres benedictinos, construida en 1906, que hace meditar profundamente. Es una de las iglesias más grandes y magníficas en Jerusalén. Fue construida sobre las ruinas de la Basílica Agia Sión, que conmemoraba el trono de Santiago y la casa de la primera comunidad cristiana, del Pentecostés y de la Última Cena. Su intención teológica es subrayar que María fue inmaculada y por ello no merecía la corrupción del sepulcro, sino que después de su vida terrena fue llevada en cuerpo y alma a la gloria celestial. La basílica es de planta redonda y tiene 2 niveles. En el principal, con el altar mayor decorado con un mosaico de la Madre de Dios. Las capillas laterales son de advocaciones marianas de diferentes países. Está representada la Santísima Trinidad rodeada de esplendor y gloria. El Antiguo Testamento representado por los profetas mayores y menores y el Nuevo Testamento por los evangelistas y los apóstoles. Todo está circundado por los versos del libro de los Proverbios en los que se evoca el origen eterno de la sabiduría de Dios, que lo vemos en Proverbios 8, versículos del 22 al 31. Entonces, como pueden ver ahí la capilla, la iglesia es, más bien la iglesia es hermosa, es muy hermosa. Las luces, las paredes, la forma en que está construida, todo es muy bonito. Te invita a quedarte allí, te invita a meditar mucho. Lástima que no teníamos suficiente tiempo. De lo más destacado es la cripta que figura la dormición de la Virgen, hecha de madera y marfil, que aparece en su lecho, amortajada con hábito benedictino, bajo un dosel en cuyos medallones se muestran las imágenes de las mujeres fuertes del Antiguo Testamento, como Eva, Judith, Ruth, Esther. Y ahí está pues el altar, hermoso, bien visto más cerca. Otro mural muestra a los apóstoles venerando el cuerpo de la Virgen, como lo vemos ahí, mientras Cristo lleva en sus brazos el alma de su madre, como si se tratase de una niña, en representación de la inocencia inmaculada. Ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Hemos repetido tanto esta frase que quizás nos diga ya muy poco, pero este lugar nos recuerda que ella tuvo también su paso de esta vida a la otra. Aquí miramos a María con nuestra fe de los siglos y la esperanza de los hijos diciéndole, María, míranos y haz lo que quieras.
Esta visita a la iglesia de la Dormición de la Virgen nos recordaba el cuarto misterio glorioso, la asunción de María al cielo. Agradezco a Dios el don de mi madre en la tierra y el de mi madre en el cielo. Advierto que como María y como iglesia estoy también llamado a la resurrección y a la vida plena de la nueva creación. Y con esta imagen doy por terminada la tercera sesión del quinto evangelio. Muchísimas gracias por su atención y por su presencia. Espero verlos en la cuarta y última presentación del quinto evangelio. Me han pedido que por qué no les anticipo un poquito lo que vamos a ver en la última y cuarta presentación. He decidido no darles tantos detalles, pero sí quiero decirles que pues ya se han de imaginar. Si conocen la historia de Jesús, su vida, pasión y muerte, sabrán lo que nos espera, porque es lo que no he presentado. Y será la culminación de nuestro viaje, el término de nuestra peregrinación allí en Israel, porque como les he dicho, la peregrinación continúa. Seguimos peregrinando desde casa. Entonces ya más o menos tienen una idea de qué se va a tratar la cuarta. Muy bella, de mucha meditación, de mucha oración. Y sobre todo nos recuerda la grandeza del amor de Jesucristo hacia nosotros, hacia todos sus hijos. Y la entrega del Padre hacia nosotros, que nos dio su único Hijo como propiciación de nuestros pecados. Así es que los espero. Y vamos a terminar con la oración final, que como siempre haremos el Padre Nuestro, la oración perfecta que Dios nos enseñó. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase, Señor, tu voluntad, así en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, así como nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación y líbranos de todo mal. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Muchísimas gracias. Cuídense mucho. Bendiciones y un fuerte abrazo para todos. Hasta pronto. Gracias.